en el cual podemos ver que hay muchísima oportunidad de aprendizaje, tanto de habilidades duras como de habilidades blandas. En el aprendizaje cooperativo, lo que ocurre es que el alumnado trabaja en un grupo de trabajo coordinado con un fin común. Existen una serie de roles que son el de coordinador o coordinadora, secretario o secretaria, portavoz y observador o observadora, o responsable de calidad también le podemos llamar a este último rol. Y la evaluación que realizamos pues es multidimensional, porque aparte de evaluar el trabajo final o el aprendizaje final, se puede evaluar también los informes de progreso, es decir, el control que hacemos del trabajo a lo largo de todo el proceso, y también se puede evaluar a través de un portfolio, que es una de las maneras más adecuadas desde el punto de vista competencial de evaluar. Cuenta con una serie de ventajas el aprendizaje cooperativo, y es que cambia que la base del aprendizaje no sea el monólogo nuestro como profesores, con lo cual descarga muchísimo nuestra función en ese sentido, porque cambia el foco al alumnado, que es uno de los principios de las metodologías activas, y por otro lado se utiliza durante todo el proceso, durante toda la secuencia y las tareas que usen el cooperativo, lo que denominamos un lenguaje planificado, con lo cual estamos primero aprendiendo conceptos y procedimientos de manera más práctica, lo estamos afianzando mucho mejor y estamos ayudando a la mejora de la escritura, la mejora de la oralidad, también la mejora de la comprensión y de la expresión. Así que nos estamos convirtiendo en profesores potencialmente ricos en cuanto a lo comunicativo. En esta metodología quisiera empezar diciendo que uno de los pilares que miden la calidad de un centro seguramente sea la capacidad de dar respuesta a la diversidad del alumnado. La capacidad de adaptación y de autoaprendizaje del alumnado que podemos conseguir gracias al cooperativo es evidente, y cuando en un centro se trabaja mediante metodología cooperativa en la mayoría de sus grupos, mejora, y eso está medido, el clima de respeto, y realmente estamos construyendo de esta manera una sociedad más cohesionada, lo cual nos viene muy bien como ciudadanos individuales y como sociedad. El aprendizaje cooperativo surge en el siglo XVI, o sea que cuando nos hablen de metodologías innovadoras yo siempre digo, pues no lo sé. Simon Owen Fourier hablaba de las ventajas de enseñar a otros para aprender, y eso ocurre dentro del cooperativo, nos estamos mezclando los talentos y de unos y de otros para llegar a buen fin. En el siglo XVIII, en Inglaterra, Lancaster y Bell ya lo usaron por primera vez lo que es la base de la estructura del aprendizaje cooperativo, que son los equipos base, lo que he comentado de 4 personas con sus 4 roles. En el siglo XIX, Parker creó una escuela, lo que él llamó una escuela lancasteriana, que era en Nueva York, con la metodología cooperativa, precisamente para atender a esa universalización de la educación. En el siglo XX es cuando de verdad hubo un boom del aprendizaje cooperativo, porque la escuela individualista no igualaba socialmente, incluso creaba conflictos, y el aprendizaje cooperativo construía precisamente todo lo contrario, una sociedad empática y cohesionada. También vivió una gran expansión en los años 70, sobre todo por su uso dentro de las escuelas de Canadá y de toda Europa. Y esa es la historia un poquito del aprendizaje cooperativo. Lo más importante es que es una metodología que funciona y mejora los resultados de todo el alumnado, de todos los estilos y de todas las capacidades. Y es que nosotros podemos organizar el aula de 3 maneras diferentes. Ninguna es mejor ni peor, cada una tiene sus ventajas y cada una tiene sus consecuencias educativas específicas. ¿Qué es lo tradicional? Organizar el aula de manera individualizada, ¿vale? En esa organización conseguimos aprendizajes que se basan solo en los talentos, en las capacidades, en la motivación de un alumno en particular. Podemos también organizar nuestra clase de manera competitiva, eso es lo habitual en ciertas asignaturas. Por ejemplo, se me ocurre educación física, y yo diría a favor de esta organización que la competición que organiza un docente, cuando la controla un docente y la guía un docente, tiene muchos elementos positivos que quizá en la sociedad donde no se basa por esos mismos valores esa competición, pues seguramente esas ventajas se pierdan y tengan bastantes más desventajas. Y la tercera forma de organización el aula, que es la que propone el aprendizaje cooperativo, es una organización cooperativa, donde creamos pequeños equipos que mezclan sus talentos, capacidades y motivaciones para llegar a un fin. Y por el camino, aparte de los conocimientos, se van llevando el crecimiento en una serie de habilidades sociales muy importantes. Así que
Nosotros, cuando programamos mediante cooperativo, realizamos una serie de tareas que tienen como condición la cooperación. De hecho, no hay éxito individual si el grupo, si el equipo base, que es esa unidad que os decía de grupo, no tiene éxito. Mi éxito está ligado al éxito del resto. ¿Qué condiciones os diría que son muy importantes si nosotros queremos que nuestra clase funcione mediante cooperativo, que funcione bien? Pues que procuremos que el alumnado se conozca entre sí, que procuremos o entrenemos la escucha activa para que el alumnado se escuche de manera positiva entre sí, que procuremos que las aportaciones colectivas sean tenidas en cuenta en la secuencia didáctica, que procuremos que en cada equipo se incluyan las expectativas, las preferencias y ciertos acuerdos de equipo cuando se esté trabajando, entonces eso es mejor que se queden por escrito, y que cada equipo tenga un proyecto común inclusivo. Yo os he pasado en el módulo de aprendizaje cooperativo un documento que es una planificación de equipo que suelo utilizar en una sesión durante una hora, los equipos lo realizan y ellos crean su propio plan de equipo y comentan cómo quieren trabajar y por qué. ¿Qué consecuencias vais a encontrar si trabajáis el aprendizaje cooperativo? Porque cuesta un poquito ir cambiando esa metodología de individualista a cooperativa, por supuesto que sí. Pero vais a empezar a ver en el alumnado actitud positiva. Cuando el alumnado empieza a trabajar cooperativo, no quiere dejar de hacerlo y excepto las 2 o 3 personitas más individualistas que podemos tener en clase, el resto está mucho más cómodo y recibe muchas más ventajas trabajando en cooperativo. Aparte mejora las relaciones las habilidades intrapersonales, pero también la relación interpersonal del alumnado. Mejora la motivación, mejora la autoestima, porque cuando tú puedes ayudar a tus compañeros, compañeras de equipo con alguna dificultad, evidentemente la autoestima se regula y se viene arriba. Mejoramos en cuanto al respeto, en cuanto al sentido crítico. Reducimos los estereotipos porque estamos poniendo a trabajar a alumnos, alumnas en nuestra etapa secundaria que no se relacionarían de no ser porque los estoy sentando a trabajar en la misma mesa o porque los estoy llevando a trabajar al mismo chat. Estoy facilitando el desarrollo del lenguaje, ya sabéis que el desarrollo del lenguaje va de la mano del desarrollo del pensamiento y del aprendizaje, y sobre todo los estoy enseñando a compartir y a comprometerse, que son habilidades sociales muy importantes que marcarán su éxito profesional y personal en la vida. ¿Más consecuencias? Pues les estoy ayudando en aprender a organizarse. Porque ya veréis que si comencéis desde primero de la ESO y continuáis con un grupo en adelante, ellos terminan aprendiendo a dividir una tarea compleja en pequeñas subtareas, incluso aprenden a asignar tareas según talentos y según habilidades, lo cual está muy bien. Me facilita la corrección, esa es otra ventaja importante. ¿Dónde va a parar que un profesor tenga que atender 30 y tantas tareas, 20 y muchas tareas, a que solamente atienda los 7 grupos, los 6 grupos que tienes en ese grupo clase? Tienes 6 productos que llevar adelante y eso te facilita tu concentración y también facilita las correcciones. Hay en clase normalmente un ambiente de superación de dificultades y de ayuda. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando estamos haciendo teatro, a alguien le hace falta una espada, siempre hace la señal de silencio, que normalmente es mano alzada, boca cerrada, lo hace uno en clase o el profesor y todo el mundo para de trabajar para atender y pide, ¿quién tiene una espada que me hace falta para hacer el CIR? Y se ayudan entre ellos. Y sobre todo es una metodología donde hay mucho desarrollo de talentos y un gran desarrollo de la creatividad, ya lo veréis. Así que no lo dudéis, el aprendizaje cooperativo tiene un impacto educativo real y muy amplio. Y es que en el mundo del trabajo, la sociedad realmente, los trabajos más complejos y más importantes para nuestra sociedad se organizan por equipo, si os dais cuenta. Así que es algo que tenemos que aprender desde la escuela. Pero no solo eso, sino que estamos en una sociedad muy cambiante, donde cuando estemos en el mundo laboral ya de una manera adulta y profesional, vamos a encontrarnos a que hay personas que tienen reacciones muy individualistas y tenemos que saber cómo sobrellevarlas, o reacciones muy competitivas y tenemos que saber cómo llevarlas. Pues todo eso se da dentro de un aula organizada por cooperativo, dentro de un aula o de un chat, de una videollamada organizada por cooperativo. Ayudamos a nuestro alumnado a ir creciendo y a afrontar esas situaciones dentro de la escuela, que es donde las debemos aprender porque es lo correcto.